Constellations Radio and Television Group. Bienvenidos a Sebastián Consejo y Constellation Radio and Television Group. Hoy vamos a hablar, no es un consejo, vamos a hablar sobre los años escondidos de Jesús, el Nacir. Los años que la gente no conoce, que parece que Jesús nace y después se desaparece, ¿verdad? Y aparece a los 33 años. No, señores. Hay mucha información, no sé por qué, qué intereses en el mundo quisieron que esto se borrara, pero esta es la primera parte. Vamos a hacer la primera parte porque es muy largo. La información, la base de los datos y muchas de las fuentes pues vienen de JJ Benítez, Dr. File en Chile. Así que lo primero que ustedes tienen que saber que Jesús, lo primero que se empieza a conocer es que él a los 12 años es presentado en el templo, era un ritual judío, por su padre José. Entonces él es presentado allí como su hijo, y lo primero que comienza Jesús a llegar allí es a cuestionarse, porque si Dios nos ama a todos, hay que sacrificar animales. Es lo primero que él cuestiona, ¿no? Llegando ya, presentándonos al templo. Después también él tenía una conexión muy grande con su madre María, y allí él cuestiona también por qué las mujeres tienen que ir por un lado y los hombres por otro, porque ustedes saben que en las sinagogas las mujeres y los hombres no pueden estar unidos. Él empieza a cuestionar esto, ¿no? Y él se desaparece. Estaba con su padre, lo presenta, estaba María también allí, y él se desaparece una semana, no es un día ni 2 días, una semana. Empieza a dar charlas a los doctores, que se llamaban doctores de las letras, en el mismo sitio. Empieza a dar charlas y a conversar con los grandes eruditos de ese momento. Esto después, claro, María y José lo buscaron desesperadamente y después lo consiguieron, donde él le pregunta ¿qué haces? ¿Por qué te has perdido de nosotros? Y él le contestó algo como: yo estoy en los asuntos de mi padre. ¿Sabes qué me están contando ustedes? Él era una persona que sabía escribir y leer desde pequeña edad. Él tocaba al arpa. Jesús leía y escribía griego, arameo y hebreo. O sea, imagínense, porque su padre le regaló un cajón de arena y ahí empezó a hacer las pequeñas letras. Sus tíos de Alejandría le regalan un regalo que era el Antiguo Testamento, que eso en esa época él tenía familia adinerada, familia de poder. Esto no se dice nunca, pero sí tenía familia, porque regalar un libro del Antiguo Testamento eran conexiones. Y ya en la segunda y tercera parte van a ver a dónde llegamos con toda la información que se está sacando. Para que ustedes no sabían dónde venía Jesús, pues Jesús no nació y salió y ya está, no, él se formó. Entonces estos tíos pues le regalan su libro del Antiguo Testamento. Y ya a los 14 años, el 25 de septiembre, muere José. Entonces, claro, esto a Jesús lo llena de dolor y sufrimiento extremo. Y él se hace cargo de la familia, él se hace el jefe de la familia. En ese momento, ya también María estaba embarazada de nuevo. Eso no lo dicen en ninguno, lo dicen en los evangelios que están escondidos, pero María estaba embarazada de su hermanita que después tiene, que se llama Ruth. Cuando Jesús le comenta a su madre que él no va a ser el Mesías guerrero, él no es el Mesías de la guerra, de manejar al pueblo de Israel y llevarlo a liberarse de los romanos, que es los que controlaban en ese momento eso. Él era un
un Dios de amor, que se olvidaran del Dios de sufrimiento, de tortura. Eso no va por ese camino. Esto sucede, él se hace cargo de la familia y ya tiene 15 años y ya él es el jefe de la familia, de todos ellos, que tenían 7 hermanos. Él quería mucho a su hermana Ruth, muchísimo. Y él leyendo, porque leía mucho, leyó el libro de Enoch, y entonces él de ahí saca la palabra el Hijo del Hombre. Él comenta en uno de los textos, el dinero no puede amar. Lo primero que él lanzó de su reconocimiento, ¿no? De su introspección interna. Ya para esta parte, hablando de 14, 15 años, lo más extraño de esto es que él oraba y meditaba. Se iba al monte solo a orar y a meditar. Y la oración es muy occidental y la meditación muy oriental. Entonces, claro, es una contradicción con lo que venía de hacer el pueblo judío. Se dice a sí mismo, a los 17 años, estudiando, porque él ya era un escriba, un letrado. Él leía, escribía, y ya verán por qué lo digo en la segunda parte de este vídeo. Él, además, porque él aprendió a trabajar el cuero. Entonces había un puesto de caravanas donde llegaban los vecinos, la gente que venía a hacer, además de caravana y madera, reparar las caravanas de viaje. Él se enteraba de lo que iba sucediendo en el alrededor. Llega a los 17 años, él tenía un magnetismo extraordinario, era un hermoso hombre por dentro, y su alma era tan pura que atraía mucho a las mujeres. Y Rebeca, una mujer, se enamora de él, y sus padres van y se acercan como los dotes judíos, y se acercan para pedir su mano, pero Jesús la rechaza, le dice que no es su labor eso, y el mismo padre de Rebeca le dice que esto es un hombre muy digno y muy espiritual para hacer matrimonio, para desposarse. Ya a los 20 años, después de dedicarse a su familia y a estudiar y aprender, él se va a visitar, pasa por Jerusalén, por el templo, visita a su amigo Lázaro y presenta a su hermano para que, como lo presentaron a él en el templo judío, lo presenta a su hermano, representándolo. Entonces, en el segundo viaje, ya el tercer viaje a Jerusalén, él pasa del templo de Jerusalén porque no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo allí, de que hubiesen comercios dentro del templo de oración, y se da cuenta de que hay una dogma comercial y no una dogma espiritual. Esto con 20 años. Él hace un viaje a Engandi, la antigua Sodoma y Gomorra, y va a hablar con gente, amigos que tenía allí, y se consigue con los antiguos esenios, que eran sacerdotes que tenían conocimiento de toda la sabiduría egipcia y babilónica. Entonces ellos eran sabios eruditos que sabían, curaban, ayudaban. Él de allí comparte mucha información. Entonces, esta es la primera parte, ¿vale? Vamos a hacer 3 partes, 3 vídeos, porque es muy largo, pero quería que supieran que Jesús en sus años pequeños también existió, que no está escrito, no está manifestado, no sabemos por qué, no lo sabemos. Así que, para cerrar con un consejo, cuando ustedes a sus hijos saben que ustedes les hablan de Jesús, de Santa Claus, del niño Jesús, del ratoncito Pérez, ellos en su inocencia pura se lo creen, ¿verdad? Vale, a lo que voy. Tengan cuidado cuando también los ofenden y les dicen: tú eres un fracasado, tú no vas a llegar a nada, tú no sirves, tú eres un tarado. ¿Por qué? Porque también se lo van a creer. Y al creérselo, están forjando, están armando
están cincelando a una persona a que su estilo de vida sea como ustedes lo están diciendo. Así que tengan cuidado cuando siempre a sus hijos, a las personas pequeñas, les etiqueten cosas negativas. No lo etiqueten, valórenlo, respétenlo. Eso sí, pueden corregirlos con mucha firmeza, pero no les empiecen a formar desde pequeño esa nomenclatura de ser una persona de lo que no es, porque estarían formando a un tarao antes de tiempo. Entonces, nos vemos en el siguiente programa, la segunda parte de la vida de Jesús. Constellations Radio and Television Group.